Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy vamos a trabajar con ecuaciones logarítmicas. Empecemos. Bien, y esta es la segunda parte del tema. Los dos temas más o menos se ven juntos. Pero bueno, el logaritmo es algo nuevo, así que vamos a la definición del logaritmo. El logaritmo de un número real y positivo a en una determinada base b es el exponente c de esa base b para obtener a. Parece un trabalenguas, pero simbólicamente es esto, ¿sí? Logaritmo en base b de a es igual a c. Si y solo si, b a la c me da como resultado a. Para esto, obviamente, b tiene que ser mayor que 0 y a también tiene que ser mayor que 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 del número 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es 1000. Bien, vamos a ver entonces las bases en las que podemos encontrar los logaritmos. Principalmente lo vamos a tener escrito en tres tipos de bases. Un logaritmo en base b, que es un número cualquiera, un número real mayor a 0. El logaritmo en base 10, que es el logaritmo decimal, que por convención se escribe directamente sin el número 10 como base, ¿sí? Escriben directamente el logaritmo de a. Entonces, ven que en el anterior se ve la base b, el número chiquitito ahí abajo. Bueno, en el logaritmo decimal directamente eso por convención no se escribe. Y luego el logaritmo natural o neperiano, que se escribe como ln, ¿sí? Logaritmo natural de a, con base en el número e. Y e es un número irracional aproximado a 2,7182, ahí está el número, ¿sí? Tiene, obviamente, si es un número irracional, tiene infinitos decimales. Por lo general usamos los primeros tres. Todas las calculadoras científicas, inclusive creo que las del celular también, calculan logaritmos con base 10 y logaritmos naturales, ¿sí? Así que ahora vamos a ver qué hacemos con los logaritmos en base b, con cualquier número. Bien, entonces acá vamos a ver las propiedades. La primera, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Bien, entonces si yo tengo el argumento que sería x por y, se llama argumento a lo de adentro del logaritmo, ¿no? Si yo tengo en el argumento un producto, lo que hago es separarlo en una suma de dos logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, si en el anterior, en el producto, era una suma, en el cociente lo que vamos a tener es una resta. Y acá vamos a ir diciendo que si los comparan con las propiedades de las potencias, ¿recuerdan que cuando teníamos producto de potencias de igual base sumábamos los exponentes y cuando teníamos cociente de potencias de igual base se restaban los exponentes? Bueno, esto tiene que ver bastante con eso, ¿sí? Porque de hecho el logaritmo es de alguna manera la operación inversa de la potenciación. Bien. También tenemos que el logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo de la base de la potencia, ¿sí? En criollo lo que hacemos es sacar el exponente n multiplicando adelante del logaritmo y entonces solo calculamos el logaritmo de la base. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0, ¿sí? Logaritmo en base b de 1 es igual a 0, ¿por qué? Porque b a la 0 es igual a 1. Y lo mismo va a ocurrir con el logaritmo de un número cualquiera en su misma base es 1. Entonces, simbólicamente, yo tengo que el logaritmo en base b de b va a ser 1. ¿Por qué? Porque b a la 1 me da b. Ahí demostramos que son operaciones inversas, el logaritmo y la potencia. Bien, vamos a ver el cambio de base, ¿sí? Yo les dije que en la calculadora podíamos usar base 10 o logaritmo natural en base con el número e. Entonces, si yo tengo un logaritmo en base b de a, de un número a cualquiera, puedo plantear un cambio de base y calcular esos logaritmos usando una base adecuada. Entonces, el logaritmo en base b de a lo puedo escribir como el cociente entre el logaritmo de una base k, que podría ser cualquier número de b, sobre el logaritmo en base k de a. Por supuesto, el número k tiene que ser positivo
Y bueno, debería ser una base acorde a lo que tengo que calcular, a B y a A, ¿no es cierto? Por lo general, para usarlo en la calculadora entonces, ¿sí? Lo que dice acá, que se aplica la base 10 o el logaritmo natural para poder resolverlo. Con lo cual nos va a quedar que el logaritmo en base B de A va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de B dividido el logaritmo de A, o usando el logaritmo natural, lo mismo, ¿sí? Siempre B sobre A. Bien, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Ejemplo 1, tenemos ahí logaritmo, es un logaritmo decimal, son dos logaritmos decimales, si no tiene ninguna base, interpretamos eso, lo acabamos de decir por convención. El logaritmo decimal de x más el logaritmo decimal de x más 9 es igual a 1. Entonces ahí yo lo que puedo pensar es que si tengo una suma, eso proviene de una multiplicación adentro del argumento. ¿Sí? Puedo interpretar que tenía x por x más 9. Y acá yo hago cumplo esta igualdad. Si el logaritmo en base 10 de algo, no importa lo que es ese algo, me da 1, ¿sí? Quiere decir que lo de adentro me tiene que dar 10. De acuerdo a las propiedades que vimos recién, el logaritmo de una base, el logaritmo de un número en su misma base me da 1, decíamos recién, ¿no es cierto? Y como yo ya sé que la base del logaritmo es 10, lo de adentro tiene que ser igual a 10. Por eso planteo esa igualdad. X por x más 9 es igual a 10. Entonces a partir de ahí ya me olvidé un poco del logaritmo. Y lo que hago es, bueno, aplicar distributiva, paso el 10 restando y me queda una cuadrática. Entonces acá lo vamos a resolver como un cálculo auxiliar. Planteo la fórmula resolvente y siguiendo los pasos, después, bueno, vamos a ir un poquito más rápido acá, pero después controlen. Me quedan dos resultados, que x tiene que ser 1 o que x tiene que ser menos 10. Si ustedes, bueno, hacen la verificación, van a ver que esa igualdad se cumple. ¿Bien? Pero tenemos que ver de nuevo, lo mismo que el anterior, ser un poquito creativos y ver más allá de lo que está escrito, ¿sí? Tengo que ir para atrás con las propiedades y tratar de, bueno, por supuesto, de aplicarlas e ir resolviendo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿sí? Donde tenemos también una suma, ya no tenemos base 10, la base de los dos logaritmos es 2, ¿sí? Y todo eso igualado a 10. Entonces acá lo que vamos a hacer es, del primer término del argumento que tiene x cuadrado, voy a bajar ese 2 aplicando la propiedad, me va a quedar 2 por el logaritmo en base 2 de x, y en el segundo término tengo 3 por el logaritmo en base 2 de x. Es decir, el logaritmo en base 2 de x se repite las dos veces, entonces los puedo sumar. Me va a quedar 5 por ese logaritmo es igual a 10. El 5 lo puedo pasar dividiendo, me va a quedar 2. Y acá lo que voy a plantear es la definición del logaritmo. Bien, entonces, llegado a ese punto, uso la definición del logaritmo. Entonces, el logaritmo en base 2 de x es igual a 2 si y solo si 2 elevado a la 2 me da x, ¿no es cierto? Entonces, usando esa definición, lo que definimos al principio justamente de este video, me queda que 2 al cuadrado es igual a x, con lo cual el resultado de esta ecuación es 4. Bien, de nuevo, hay que ser muy creativos, hay que mirar bien, saber bien las propiedades, por supuesto, saber bien las propiedades, saber bien las definiciones, porque si uno no se sabe bien esas definiciones, lo más probable es que cuando esté practicando se trabe. En todo caso, no es pecado ir a revisar la carpeta y ayudarse un poquito. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, consulta, ya saben dónde ubicarme. Les mando un beso grande, cuídense mucho. Hasta la próxima.